estamos con nuestros dos invitados. Por un lado, María José Azócar, doctora en Sociología de la Universidad de Wisconsin, Madison, Estados Unidos, y también parte de la Fundación Sol. Y Luis Mesina, dirigente sindical, bueno, de larga trayectoria, amigo de esta casa hace mucho tiempo, secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del sector financiero. ¿Cómo están? Buenos días a ambos. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Qué bueno que están acá. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muchas gracias y por la invitación, así que contento de poder conversar. Qué bueno. Oigan, vamos de lleno entonces a lo que tiene... No nos salgamos del Congreso, porque tú estabas... Sigamos en el Congreso, claro. En cosas del Congreso, y ya se está empezando a conversar lo que tiene que ver con la reforma previsional, ¿verdad? Y hay hartas cosas que están ahí en la mesa, sobre la mesa, algunas que tienen que ver, por ejemplo, con la propuesta de solidaridad para aumentar las pensiones actuales y, por supuesto, las futuras, pero ojalá que más pronto, mejor para algunas personas, me imagino, que están esperando ese aumento. Y todo lo que tiene que ver con ese 6%, ¿no es cierto?, que aumentarían las pensiones. Parto contigo, María José, para si puedes explicar un poco como lo que está pasando y en qué estamos justamente en esta discusión. Sí. Bueno, lo que está pasando es que en Chile tenemos un sistema de capitalización individual y eso quiere decir que nuestras pensiones dependen de nuestros ahorros, ¿no? Entonces, lo que se está discutiendo ahora en el Parlamento es cómo poder introducir más solidaridad a este sistema. Y hay que decir de que lo que se está haciendo es introducir un pequeño porcentaje de solidaridad, un 6%, ¿no? En otros países que tienen sistemas mixtos, el pilar solidario es mucho más robusto, ¿no? En comparación a esta propuesta del gobierno. Entonces se está tratando de introducir este mínimo porcentaje y claro, tenemos a mucha gente que está dándolo todo para poder frenar esta propuesta de reforma, ¿no? Porque aquí también hay muchos intereses económicos y políticos involucrados para poder obstaculizar y poner barreras. Entonces, hoy, la gran polémica, si se quiere, está en ese 6%, ¿no? Entonces, el debate está en cómo lo repartimos, si va todo a capitalización individual o no, y robustecemos la PGU, o si dividimos el 4 y el 2. Entonces, esa es la gran pelea que se está dando hoy en día. Y repito, hay mucha gente con muchos intereses económicos que están, ¿no?, dando todas las energías para frenar esto. Nos hace creer, de hecho, que es mucho, que este 6% es como... yo lo he escuchado también en algunos noticieros, de repente que llegan gente y tratan de como convencernos de que ese 6% es demasiado para que vaya todo a solidaridad, Luis. ¿Cómo ven ustedes lo que está haciendo el gobierno también? O sea, yo en primer lugar creo que hay que desmistificar algunas cosas, porque si se aumentara el 6%, que creo que ya hay un sector importante del empresariado y de la derecha que no está de acuerdo en llegar a ese porcentaje, ¿sí? Comillas, especialistas como Salvador Valdés, Cecilia Cifuentes señalan claramente que no estamos en condiciones como país de gravar el costo salarial en un porcentaje tan alto, ¿sí? Entonces dicen un 2, con la PGU ya es suficiente. Pero en el supuesto que se aceptara la tesis del 6% a capitalización como piden ellos, eso no resuelve las pensiones de los actuales pensionados, no resuelve el problema de las pensiones de quienes hoy día han ingresado al mundo del trabajo, es decir, los muchachos de 25 años que ingresaron hoy día, con esa mayor contribución no van a tener mejores pensiones. Porque para que entre en régimen, es decir, cuando se termine de aportar ese 6%, van a pasar a lo menos 12 años. Entonces, el retorno, el mayor retorno de esa mayor contribución se van a venir a ver recién, en 40 o 45 años. Pero si uno mira cómo está rentando el ahorro de los trabajadores, yo invito a que los auditores revisen sus cartolas y vean cómo están cayendo fuertemente sus ahorros. Tremendo. Claro, están cayendo y por lo tanto todo las este pensiones año están cayendo fuertemente. Más de la mitad de aquellos trabajadores que están hoy día pensionados por retiro programado, por ejemplo, más de la mitad, todos los años está viendo cómo sus pensiones caen fuertemente. Entonces, la solución, como bien decía, bueno, María José, el problema pasa por plantearse un sistema de seguridad social integral. Y eso supone
rescatar un principio que está en todos los sistemas de seguridad social, que es la solidaridad. Sin solidaridad no es posible mejorar las pensiones de los actuales pensionados y, por supuesto, de los futuros pensionados. Entonces, estamos en un falso dilema, este dilema de que la plata es mía, de que tiene que ir a mi cuenta individual, porque en realidad, aunque vaya a la cuenta individual, yo invito a los hombres y mujeres que revisen sus cartolas, esa plata va a un saco vacío. Increíble. Pero independiente de que haya un saco vacío, hay que estarles pagando todos los meses la comisión, que es lo que permite que las AFP tengan tremendas utilidades. Mira, Carlos Mondaca dice, apoyemos en redes sociales el 6% solidario. Deje de solo reclamar y ser pasivo frente a tanta injusticia social. Interesante lo que dicen, porque ahí hay que... Eso es lo que están haciendo ustedes, los dos, aquí, desde cada uno desde su lugar. Hassan. La situación del debate previsional se ha puesto muy desfavorable. Posterior a los retiros, la idea de que la plata es mía y que yo lo quiero tener en una cuenta individual ha llegado a ser una cuestión masiva. La gente cree realmente que la plata de la cuenta individual les pertenece a ellos y no quieren que se vaya a un fondo grande donde esas desaparecen. Lo curioso es que la idea de poner el 6% en otra cuenta, una cuenta que, dicho sea de paso, no iba a bajar como bajan esas cuentas individuales, porque cuando la plata es de uno, las ganancias son de uno, pero también las pérdidas. Entonces lo que pasa es que colapsan los fondos y se pierden. Entonces la propuesta original del gobierno fue un fondo donde eso no iba a pasar, una cuenta de seguridad social individual, donde esto, porque no iba a estar invertida de la misma forma, iba a tener una estabilidad en el tiempo, y eso fue completamente rechazado por el Congreso. Entonces han tenido que cambiar la opción. Ahora están hablando del 6%. En algún momento de las negociaciones, yo me acuerdo que Nomás AFP ofreció o sugirió, en parte de negociación, un verdadero sistema mixto. 8 y 8, que suma a 16, que al final queremos que la cotización llegue a 16. Ahora no están dispuestos ni siquiera a aceptar un sistema mixto en mínimas condiciones. No van a tocar el 10%, pero ni siquiera todo el 6 va a solidaridad. Y no es un tema de las cuentas individuales, porque han dicho no a las cuentas individuales incluso. En un escenario tan desfavorable, ¿ven ustedes alguna posibilidad de sacar algo en limpio de todo esto? María José. Sí, mira, esta pregunta yo me la he encontrado varias veces en espacios sindicales, ¿no? Y la analogía que uso es respecto a la crisis climática. Yo aquí yo hago investigación desde la Fundación Sol, ¿no? Perfecto. Mi vocación es investigar, es generar conocimiento, ¿no? Entonces, cuando uno tiene a una persona, por ejemplo, hablando sobre la crisis climática, lo que uno espera es que esa persona te hable desde la ciencia, te hable desde evidencia empírica y no entre en el debate, si se quiere, necesariamente en el debate de la cancha chica, si se puede o no se puede negociar. Entonces, ese es el rol que quiero cumplir acá, ¿no? Desde la evidencia empírica, todo dice de que con más solidaridad se puede, uno, aumentar pensiones, pero lo más importante, creo yo, redistribuir ingresos, porque ese es el corazón del problema que tenemos en Chile, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, sectores de la derecha nos dicen, oye, pero ¿para qué tener un 6% si podemos aumentar los dineros a la PGU, ¿no? Vía gasto social, y así Claro. aumentamos las pensiones? Bueno, esa solución no dice nada respecto a la gran desigualdad que hay en nuestro país, ¿no? Respecto a la gran concentración de la riqueza. La mitad de las personas en nuestro país gana menos de 460.000 pesos. Impactante. Y las personas más ricas, el 0,01%, gana 875 millones de pesos mensuales, una persona, ¿no? Entonces, de esa desigualdad brutal de la que estamos hablando, y que con una reforma al sistema de pensiones se puede algo mitigar, con una reforma al sistema tributario algo se puede mitigar, ¿no? Ese debería ser el norte aquí. Pero da la impresión de que ahí hay posiciones que están contrapuestas, y por eso que irrita tanto lo que el otro día manifestó Alejandro Charme, que es el cerebro de RN en la propuesta previsional, cuando él dice en la segunda, la clase baja ya tiene solucionada el problema de las pensiones. Claro, y eso por este borrador que se filtró, ¿no? Exactamente. De la propuesta de RN, que es como por tramo de lo que tú Tal has cual, ahorrado. porque has logrado dice, ahorrar. de acuerdo a la perspectiva que tú Y entregas, dijeron María que- José, que esa idea No es machista, de aumentar supongo. la solidaridad, lo que hace es cargarle a los trabajadores jóvenes
un peso que no les corresponde, una mochila, dice él, para mejorar las pensiones actuales. Usted me imagino que estos años de lucha, este tipo de reflexiones no le llaman la atención porque forman parte de la perspectiva de ellos, pero está equivocado. Está equivocado, primero, si sostiene el hecho de que la clase baja ya tiene el problema de pensiones solucionado. Eso no es cierto. Bueno, eso se explica en gran parte porque los sectores de más bajos ingresos, con la pensión garantizada universal, efectivamente logran tener una pensión que medía respecto de lo que recibían en la vida activa, su tasa de reemplazo es más alta, eso es efectivo. Pero nos estamos contentando con tener un nivel de pensiones muy por debajo del ingreso mínimo, incluso bajo los niveles de pobreza. Claro. Esa es la pregunta central. Pero esta gente no va a reflexionar sobre esos criterios. Entonces, a propósito de lo que decía María José, que es muy relevante, ¿cuál es el rol además que cumple la Seguridad Social? Si la Seguridad Social tiene el rol de asignarle un componente redistributivo también en la tercera edad. Nosotros aportamos una parte importante a nuestro salario. Ese salario es un salario diferido porque esperamos que una vez terminada nuestra vida activa no sea redistribuido o reintegrado en forma de pensión, pero en pensión que sea suficiente, que nos permita vivir adecuadamente. Bueno, por eso es muy falso y es peligroso el discurso de algunas autoridades políticas actuales cuando dicen que el problema central aquí, lo único que hay que concentrarse es en aumentar las pensiones. Eso es falso, un dilema falso. ¿Por qué? Porque si estamos solamente preocupados de aumentar las pensiones, solamente, y aquí lo discutíamos ayer con María José, si uno le pregunta a un republicano, a un comunista o a cualquiera, todos van a responder sí. Si usted le pregunta, ¿usted está de acuerdo en subir las pensiones? Sí. La pregunta es ¿cómo? ¿Con qué recursos? Si es con la PGU, que es una de las tesis de algunos sectores, aumentemos a 250.000 la pensión garantizada universal y hasta aquí nomás llegamos. Entonces la pregunta en forma inmediata que viene, bueno, ¿para qué cotizamos? Si con 250.000 pesos vamos a financiar el costo de esa pensión de manera absolutamente regresiva, porque finalmente se financia con impuestos generales, particularmente con el IVA. ¿Cuál es la razón de tener que cotizar para incrementar el mercado de capitales, que es en definitiva lo que les interesa a esta gente? Esta gente que defiende este sistema de capitalización le interesa un comino lo que pasa con las pensiones. Entonces, no es solamente, como dicen algunas autoridades, vuelvo a insistir en el tema, subir las pensiones, sino que hay que responder cómo se mejoran, sobre la base de responder al criterio de redistribución de este país y que además corrige esta tasa, yo diría, obscena de concentración de la riqueza, porque eso ya lo determinó la OIT. En enero del 2019, un documento producto de una investigación de la OIT determinó que todos los países que copiaron en parte el modelo chileno, lo que tuvieron como resultado al cabo de 10 años, bajas pensiones, muy bajas, aumento del gasto fiscal, pero lo más grave, una concentración grosera del ingreso, porque justamente el ahorro, el salario de los trabajadores se utiliza para financiar la inversión de los grupos económicos, lo que es absolutamente inmoral. Y creo que ese es el tema central que hay que poner en el debate. La pregunta de Hassan, bueno, o la pregunta tuya es ¿cómo vemos esto? Es complejo. Pero resulta que es por eso que la ciudadanía, los hombres y mujeres de este país, tienen que asumir un compromiso de luchar por lo que les pertenece. Porque tanto han insistido en el tema de que la plata es mía. Bueno, si la plata es nuestra, entonces que los trabajadores, que las trabajadoras, decidan cuál es el destino de ese ahorro que han generado con su humanidad. Porque aquí nada nos ha sido regalado. Y las tasas de rentabilidad están cayendo fuertemente. La gente está perdiendo mucho dinero. ¿Cuál debería ser como un piso mínimo para poder llegar a un acuerdo efectivamente sobre esta reforma de pensiones? Porque en el fondo Rodrigo hacía alusión a este borrador de RN que yo que soy cero experta en este tipo de cosas, digamos, lo vi y yo decía, oye, pero así, de partida esto es absolutamente machista porque lo que hace es como castigar a quienes tienen mayores lagunas, ¿no? Porque lo que decía era que se garantizaba una pensión mínima de 250 para cierta gente, 300 para los que tenían más de 30 años de haber cotizado, y así se dividían las personas, ¿no? Más de 30 años, menos de entre 20 y 30, entre 10 y 20, una cosa así era. Entonces, al final, yo veía eso y dije, lo primero que dije fue, bueno, esto castiga a las mujeres que en general tenemos más lagunas que los hombres, ¿no?
Pero ¿cuál sería como un piso mínimo que podría hacer que haya un cambio real? Digamos, que como bien tú decías, María José, este sea realmente seguridad social y no capitalización individual. ¿Qué tiene que pasar para que eso suceda? No sé, ¿cómo debería ser el proyecto Sí. ideal? Sí, bueno, desde Fundación Sol y la coordinadora tenemos un proyecto concreto, ¿no? Que es tener un Sí. sistema de reparto sin capitalización No individual. mixto. No mixto, un sistema de reparto con reservas técnicas y en donde, por ejemplo, el piso mínimo que tú tienes por tu derecho de ciudadanía sea igual al salario mínimo. Sabemos que el salario mínimo en Chile no es muy bajo y se ha mantenido Claro. bajo por largos años, pero al menos normativamente, teóricamente, una cuando se jubila, cuando cumple 60 años en mi caso, una debería al menos tener ese piso. Claro. Ahora, a propósito de tu pregunta, Alejandra, a mí me gustaría volver a un punto que ha estado menos presente en la discusión pública y que se refiere con la pregunta de quiénes se benefician a partir de este sistema, ¿no? Porque muchos hemos hablado y yo creo que hoy día hay un amplio consenso de que las pensiones son bajas, de que este sistema castiga a ciertos grupos de la Claro. población, por ejemplo, las mujeres, las personas que han tenido trabajos informales. Claro. Eso más o menos ya hay un consenso. Pero la otra pregunta, la otra parte de la pregunta, no solamente la pregunta por quiénes pierden, sino quiénes se benefician de este sistema, yo creo que es tan relevante de discutir. Y una puede tomar la respuesta desde dos maneras. Primero, ¿qué es lo que se hace con los fondos de pensiones? ¿No? Que algo dijo Luis hace un rato, dónde se invierten esos fondos de pensiones y se terminan invirtiendo en los grandes conglomerados económicos de este país, las clásicas familias, ¿no?, más ricas. Esa es una vía para responder esta pregunta. Y la otra vía es preguntarse, bueno, ¿quiénes participan en esta industria, ¿no? ¿Y quiénes son los dueños de esas empresas? ¿Quiénes son los dueños de las AFP? ¿Quiénes son los dueños de las compañías de seguros de vida? Y en un estudio que publicamos hace poco tiempo atrás en Fundación Sol, un elemento que concluimos es que hay compañías de seguros de vida transnacionales que tienen muchos intereses en este sistema de capitalización individual. Hay compañías de seguros de vida que son dueñas de las AFP. Entonces aquí también hay que tener una mirada global del sistema. Aquí hay que entender cómo los intereses económicos se han traducido en intereses políticos, en donde tú tienes empresas transnacionales dando la batalla aquí también, pues, frenando los cambios, lo que te habla, si se quiere, de una nueva dimensión colonial, ¿no?, de la economía en nuestro país. Interesante porque sí, pues vienen las mismas 7 familias desde la colonia, son dueños del mar, también de nuestras pensiones, es bien increíble. Don Hassan. Pucha, no sé. Es cierto lo que dices desde el punto de vista de la ciencia, pero acá el problema de esta Político. concentración de riqueza es netamente político. Luis mencionó el punto de que va más allá de si aumentamos o no las pensiones, sino cómo. Pero en realidad ni siquiera es eso. Porque cuando hablan de si queremos aumentar las pensiones, y dice, bueno, hay un consenso desde republicanos hasta el Partido Comunista al respecto, incluso en eso es una mentira. Aumentar la pensión garantizada universal es una forma de aumentar las pensiones. Pero para hacer eso se tiene que hacer una reforma tributaria, ¿ya? Entonces, todo lo que dice Salvador Valdés, ¿no?, que es el gran defensor de aumentar la PGU y dejar el sistema de cotizaciones tal como está, bueno, para realmente aumentar la PGU a los niveles de un modelo como Australia, que tiene una pensión que se llama no contributiva, o sea, pensión general, relativamente alta, y después un sistema de capitalización individual, para realmente aumentar la PGU a esos niveles, tendría que aumentar la tributación en Chile de una forma muy importante, y ya han dado un portazo a eso los mismos republicanos y los mismos derechistas que andan pregonando el aumento en la PGU. Esto es política, donde no están dispuestos a pagar y punto, y lo que han logrado es convencer a un porcentaje muy importante de la población que las reformas en pensiones son efectivamente robar plata de ellos. Sí. Y yo me quedo con la cuestión de cómo se puede avanzar en ese contexto. Y por eso, yo a veces pienso,
si el problema básico del sistema de pensiones es las brechas salariales que existen, a estas alturas no sería mejor ver primero la reforma laboral para tratar de ver el tema de las brechas salariales antes de meter en ese tema que ya ha vuelto un debate tan tóxico. Bueno, sí, con el mismo razonamiento tuyo, la derecha y los sectores empresariales están absolutamente, yo diría, pertrechados en la idea de no avanzar en una transformación estructural. La PGU forma parte de una, yo diría, una estrategia más bien práctica de parte de la derecha. Aumentemos las pensiones y dejemos tranquilo a la ciudadanía, es decir, descomprimir un poco la situación crítica de los trabajadores y trabajadoras. El mismo razonamiento opera para discutir el tema de la reforma laboral. Creo que es mucho más complejo. Yo tengo la impresión, porque bueno, el año 79 se promulgó contra toda resistencia el famoso plan laboral. 2 decretos fundamentales. El decreto 2756, que ordenó a los sindicatos, es decir, los desordenó, con la mentira de la libertad sindical, y el 2758, que reguló la negociación colectiva en este país como en ninguna parte del mundo. Lo reguló, pero de manera brutal, haciendo que la huelga fuera prácticamente imposible en este país. Eso está vigente hasta ahora. Los principios fundantes del plan laboral están totalmente vigentes. Acabar con eso es acabar con una parte del poder de la clase empresarial chilena. Y lo que no está dispuesto esta clase empresarial es a perder poder. Claro. Por eso yo tengo ahí matices con aquellos que señalan que la derecha es un calificativo muy genérico. Digamos, hablemos de los grandes poderosos, los grandes empresarios. El verdadero poder. Los diputados y los senadores claro. son empleados de estos grandes empresarios. Pero los grandes empresarios en este país están dispuestos, y esa es una opinión, y ahí hay un matiz, no creo que estén todos dispuestos a no ceder parte o un porcentaje de su riqueza para mejorar la tasa tributaria. Yo creo que están dispuestos. A lo que no están dispuestos es a perder poder. Y el poder se pierde justamente cuando le permito a los trabajadores contar con instrumentos de mayor libertad para poder ejercitar el derecho a participar de la renta que generan, es decir, negociaciones colectivas. Porque no se conoce en el mundo una mejor herramienta para redistribuir el ingreso que no sea la negociación colectiva. Esa es la mejor herramienta. Entonces, la derecha, y vuelvo a ser, los empresarios de este país, a eso se van a oponer. O sea, el poder fáctico. O sea, los que verdaderamente tienen el poder. Evidente. Se van a oponer siempre yo sé que tú quieres complementar. más que al otro. Ya, de hecho, en el Consejo Constituyente, una idea republicana es limitar el derecho a huelga. Bueno, por eso mismo, justamente. Qué increíble. No hay vientos como para que estas ideas, por lo menos en ese espacio, fructifiquen. O sea, uno tiene que poner los bonos ahí, apostar por la reforma previsional de este gobierno. Yo no creo que en el Consejo Constituyente vayan a abordar estas temáticas de la manera generosa en que se están planteando, todo lo contrario. Sí, a mí me gustaría agregar 2 elementos para ponerle más complejidad, A ver. más capita. Lo que tenemos ahora en la práctica es un sistema de reparto encubierto. ¿Y por qué digo eso? Porque a septiembre del 2022, y aquí de nuevo estoy citando un estudio que hicimos de la Fundación Sol, el 82% del gasto total en pensiones provino del fisco, claro, y solamente el 18% lo aportaron a AFP y compañías de seguros de vida para construir las pensiones, ¿no? Las pensiones autofinanciadas. Entonces, en la práctica, ya el Estado está haciendo una gran inversión. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que me gustaría agregar es que aquí es importante entender el poder desde una perspectiva de red, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que está bien, están los grandes dueños, ¿no?, del gran capital, los dueños de las AFP, los dueños que viven en Ohio, ¿no?, y que son dueños de las compañías de seguros de vida, a su vez propietarias de las AFP. Tenemos ese cuento, ¿no?, el gran capital, los grandes propietarios. Pero como decía Luis, tenemos también toda una clase que es parte de la élite que trabaja para ese gran capital. Entonces, en un estudio que hicimos en la Fundación Sol, exploramos quiénes han participado, por ejemplo, de los directorios de las AFP y compañías de seguros de vida. Qué interesante esto. Y me gustaría mencionar 3 elementos. El primero es que hay tejidos familiares,
¿no? En todos estos directorios. ¿Y a qué me refiero con esto? Voy a pensar en la compañía de seguros del grupo Penta. Lo que hicieron los dueños de Penta, ¿no? Los Carlos, ampliamente conocidos, ¿no? Carlos Alberto Delano y Carlos Carlos Eugenio Lavín. Yes. Lo que han hecho los propietarios de esta compañía, ¿no? Es poner a sus hijos en los directorios. ¿Y cuál es la señal que nos está mandando, que nos envía eso a la ciudadanía? Que tú tienes a toda una familia protegiendo su riqueza de manera intergeneracional, ¿no? Entonces tú tienes redes familiares que se combinan con este poder económico para poder mantener el status quo. Primer elemento. Segundo elemento que me gustaría destacar, tienes directorios que invitan a profesores universitarios, empresas que invitan a sus directorios a profesores universitarios. ¿Y qué es lo que te da el capital académico? Te dice, bueno, yo tengo una perspectiva neutral, objetiva, si estoy aquí es porque el sistema funciona muy bien. Segundo elemento de cómo el poder económico aquí se combina con este capital académico que te da este aura de cientificidad, ¿no? Segundo elemento que me gustaría relevar. Por otra parte, el 87% de las personas que han pasado por estos directorios son hombres, ¿no? Entonces tú tienes un club de caballeros que se conoce de manera por redes familiares, que se encuentran, ¿no? en no sé, fiestas familiares, graduaciones, matrimonios, ¿no? Que claro, tendrá algún primo por allá que participa en las universidades. Entonces tienes a todo este club, ¿no? Decidiendo y cuestiones. en sus universidades generalmente, además, Bueno, ¿no? claro. Claro. Y finalmente hay otro elemento que es lo que en la literatura se habla como puerta giratoria, que tiene un sentido distinto a lo que se habla en términos de criminalidad, ¿no? En el discurso público. Y por puerta giratoria es que una persona, por ejemplo, que ha participado en el gobierno, luego es parte de estos directorios, ¿no? Entonces una persona que estuvo a cargo de regular a estas empresas, luego es contratada. Oye, miles de ejemplos. Alejandro Ferreiro, José de Gregorio, expresidente del Banco Central. Entonces, ¿cuál es la señal? De que si tú tienes a tu jefe, ¿no? en el gobierno y ese jefe al final de su carrera se va a participar a un directorio, bueno, mejor no regulo mucho, mejor me freno. Entonces, así es como una... Para que después tendré un contrato, claro, exactamente. Claro. No hay líneas claras entre regulador y regulado, ¿no? Entonces son todas estas estrategias, todos estos mecanismos que a una le permiten entender por qué llegamos a esta situación y por qué es tan difícil cambiarlo. No, es tremendo lo que tú nos explicas, porque es como algo que uno como que sabe, pero que se haga un estudio sobre eso y que dé cuenta de quiénes son también, ¿no? Que Sí, eso es pues, súper le da otro importante. carácter. Le da otro carácter absolutamente, y por eso se agradece tanto lo que hace Fundación Sol hace tanto tiempo. Fran González dice, grande Luis Mesina, que hable de la marcha para este mes. ¿Tienen marcha? El movimiento Sí, Nomás de PP, sí, porque, sí. o sea, a mí a veces pienso como en el Chile del 2019, 2020, creo que no fue real lo que pasó, como que lo soñé nomás y estamos donde mismo estábamos antes de eso. Peor. E incluso peor, claro. Peor. Entonces, a veces uno piensa que los movimientos sociales están desarticulados pero yo creo que pasaron dos cosas, ¿eh? Lo que pasó el fin de semana con lo que se logró con las iniciativas populares de Norma, que al final quedaron empatadas, las que vienen del mundo más conservador y las que vienen del progresismo. A lo mejor no va a funcionar en nada y no las van a pescar para nada, pero al menos se logró algo. Y eso como que le ha empezado a dar forma nuevamente a los movimientos sociales, quizás. Bueno, hay que decir que prácticamente desde la pandemia el movimiento social ha estado un tanto inmovilizado por razones que, bueno, son atendibles. Sin embargo, ha pasado un tiempo ya más que prudente como para salir a disputar espacios, disputar temáticas. Creo que es relevante subrayar un hecho que es indesmentible. Cuando se produce el estallido, o la revuelta, como lo señalan otros, se hicieron muchos cabildos, se hicieron asambleas autoconvocadas y Claro, se hizo una consulta por parte de los alcaldes. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue el resultado? La primera gran demanda, pensiones. Sí. La segunda, salud, y la tercera, educación. Nunca hubo otra jerarquía en las demandas.
Solamente cambió en el periodo de la pandemia, en su momento más crítico, que salud pasó a primer lugar y pensión a segundo. Pero después cuando se normalizó, volvieron a ser las demandas más sentidas. Y razones. ¿Qué ha pasado en estos 3 años y medio después del estallido? Que las cosas están peor. Sí, no lo decimos nosotros, lo dicen los datos duros. Las pensiones, bueno, ni hablar, pues están cayendo fuertemente. Entonces parece razonable que el movimiento social tome en cuenta este escenario. Y cuando presenciamos que en el Congreso este debate falso, entre si el 3%, el 6%, un debate absolutamente, vuelvo a insistir, que se decida lo que se decida ahí, lo cierto es que ya no hay voluntad para mejorar las pensiones de manera estructural. Miren, había una propuesta de mejorar las pensiones, la propuesta del 7 de noviembre del gobierno de entregar una 0,1 UF por año de contribución. Es decir, si usted tenía 10 años, ganaba una UF. Si tenía 30 años en el tope, 3 UF. Eso la derecha lo rechazó. Entonces, si seguimos pensando que el problema nuestro se resuelve tratando de llegar a un acuerdo con la derecha, bueno, ya lo dijo hace más de 50 años Radomiro Tomic, un demócrata cristiano, digo, cuando se negocia con la derecha es la derecha la que gana. Pero eso nos han dado muestra ellos nos dan muestra todos los días de que cuando se negocia con ellos, siempre perdemos nosotros. Entonces lo que parece razonable es que la ciudadanía salga a las calles. Yo no quiero dejar pasar, porque aprovechando la tremenda cobertura que tiene este programa, mira, una digresión. Mario Marcel, este año ha viajado 3 veces a los Estados Unidos. ¿Ya? En la primera tuvo una reunión con las compañías de seguro que, como bien decía María José, son las propietarias. MetLife es la dueña de Provida, Principal es la dueña de Cuprum y Prudential es la dueña de, junto con la Cámara Chilena de la Construcción, de Habitat, la AFP más grande. Tuvo reuniones y, curiosamente, en la penúltima visita que hizo hace un mes y medio atrás, llegó acá y ¿cuál fue su frase para el bronce? Para nuestros auditores, para que escuchen. No estamos enamorados de las cuentas nacionales. Sí, coloquialmente ¿En dijo, serio eso no dijo? Estamos enamorados, invito a que revisen en la red, no estamos enamorados de las cuentas nacionales. Fue el primer cañonazo que el mismo ministro de Hacienda le da a la propuesta que el presidente Boric había hecho público el 7 de noviembre. Luego la ministra del Trabajo dice algo parecido coloquialmente también respecto a las cuentas nacionales, y finalmente el subsecretario Cristian Larraín dice las cuentas nacionales no tienen la aprobación total, por lo tanto se derrumban. Bueno, se derrumba la propuesta del propio gobierno. Lo grave es que la semana pasada en el Chile Day, famoso Chile Day, el ministro Marcel, sin tener que rendirle cuenta a nadie, porque estas reuniones se celebran fuera de nuestro país, se reúne con la presidenta de las AFP, con las compañías de seguro, dueñas, insisto, de las AFP, para discutir qué. ¿Para discutir qué? Bueno, lo acompañaron 230 grandes ejecutivos de este país, de los fondos de inversión, de las compañías de seguro, de los bancos, de las AFP. ¿Qué discutieron? No está obligado a informarnos a nosotros, pero lo que discutieron, uno puede inferir, es justamente que esta reforma de pensiones va a ser una reforma funcional a los intereses de quienes están detrás. Entonces no nos equivoquemos. Frente a eso, nosotros como coordinadora hemos dicho, bueno, estamos ante una disyuntiva. La gente dice, oye, no hay que salir a las calles porque el 4 de septiembre se perdió y la gente está desmoralizada, lo que es efectivo en parte. Otros sectores más obsecuentes en este país, y aquí quiero decirlo claramente, comillas, algunos sindicalistas, no hay que ser lolitas al gobierno. O la vieja política en este país que ha sido muy cuestionadora. Esperemos la orden del partido si nos movilizamos o no, pues. Bueno, nosotros somos un movimiento social, transversal, autónomo, de todos los gobiernos de turno, y hemos decidido que nos vamos a jugar por el día domingo 23 de julio, que la gente salga a las calles. Quizás no va a tener la misma masividad que teníamos en el pasado, pero hay que retomar, que la gente sienta que es posible en la medida que nos unimos, que luchamos por una cuestión que es sentida para todos, es transversal. Siempre lo decíamos nosotros, nuestra demanda, hasta los momios, los trabajadores que desubicadamente realmente se sienten momios, que se sienten de derecha o que votan por... Tienen que estar en esta pelea porque esta pelea es la única posibilidad de salvarlos. De que al final de su vida activa, después de haber entregado toda su vida,
no vivan en la miseria como viven las profesoras de nuestro país con pensiones de 220, 200.000 pesos. Esa es la apuesta que estamos haciendo, así que invitamos a todos para el 23, a los dirigentes sindicales que se sacudan, los dirigentes sindicales que se sacudan de esa suerte de obsecuencia que tienen frente a los gobiernos. Está bien que apoyen a los gobiernos, está bien que los dirigentes sindicales tomen partido, pero lo fundamental es que el sindicato es la institución donde concurren los trabajadores, las trabajadoras, para que les representen sus intereses. Y la seguridad social es consustancial a la existencia del sindicalismo. El sindicalismo no se puede entender si no se lucha por seguridad social. Lo estamos viendo en Francia, en España, cómo luchan los sindicatos por la defensa de la seguridad social. Mario Marcel dijo el sábado, esto salió el sábado 15 de noviembre, así que tiene que haber sido el viernes 14 de abril, perdón, noviembre, no sé por qué, porque estaba viendo para arriba. El 15 de abril salió esta nota en la Universidad de Chile. Mario Marcel, el gobierno no está enamorado de su proyecto de pensiones. Peor aún. Nos dijo cuántas nacionales también. Era peor todavía la frase, creo yo. Sí. Ahí está. El gobierno no te lo dijo en la tercera, yo estaba leyendo... Que está tratando de demostrar una apertura a diálogo para dialogar, algo que podría tener los votos. Esto fue cuando no van a tener nada. Volvió de Washington, D.C. en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, efectivamente. María José, Sí. ¿crees que, tanto como lo cree Luis, que estar en las calles y que efectivamente las personas salgan puede ayudar en algo a esta discusión? Por supuesto, y yo también hago el llamado aquí a salir a las calles el 23, a organizarse. Por supuesto, pues no, es mostrar ahí poder, es mostrar fuerza. Y me gustaría, eso sí, detenerme en algo muy importante que dijo Luis a propósito del Chile Day, ¿no? El Chile Day, para aclarar a las personas que nos están escuchando, ¿Ya? El Chile Day es una actividad, como decía Luis, organizada fuera de Chile, ¿no? Es una actividad organizada por una empresa privada y es una actividad que está muy en línea con la tónica del mundo financiero y que es mantener todo opaco, mantener todo oscuro, que no haya transparencia. O sea, todas estas declaraciones se tienen que filtrar, una no sabe quién habla con quién, una no sabe cómo sigue después la reunión, ¿no? Generalmente se arman comidas, las personas se van a los bares, no sé, pues una tendrá sus fantasías respecto a qué es lo que hace un grupo de hombres poderosos fuera del país, ¿no? Claro. Entonces está esta opacidad alrededor de las finanzas que no es casual, no es coincidencia. Por mucho tiempo en Chile no se tuvo información del sistema de capitalización individual. Por mucho tiempo personas del gobierno, de hecho, tuvieron que levantar sus propias bases de datos porque las AFP no les pasaban información. Y te estoy hablando de años que tuvieron que pasar para poder levantar conocimiento respecto a este sistema. Entonces no es menor que alrededor de este negocio se organicen, por ejemplo, eventos como el Chile Day. Y una de las cuestiones que también se anduvieron filtrando, ¿no?, en la prensa es que el ministro Marcel hablaba del modelo de Previred como un buen modelo a seguir a la hora de pensar cómo administrar o cómo organizar este sistema, ¿no?, bajo una propuesta de reforma. Bueno, Previred, esta página web que una está obligada a usar para hacer sus cotizaciones, los dueños de Previred son AFP. AFP Provida, Habitat, Capital, Cuprum, Plan Vital, cuyos dueños son las aseguradoras internacionales, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de una gran base de datos administrada por Previred que está en manos de aseguradoras internacionales. Las utilidades de Previred a diciembre del 2022 fueron más de 15.000 millones de pesos. Entonces, estos son los modelos, estos son los referentes a utilizar por parte del ministro, ¿no?, para pensar una futura de reforma. Todo esto queda en la opacidad, todo queda fuera de un debate democrático en donde podamos mirar, ¿no?, los números en la mesa. Eso a mí me parece bien preocupante. O sea, son los privados los que están a cargo, más encima capitales extranjeros, los que están a cargo de cómo se administran las pensiones
de todos los trabajadores y trabajadoras. a través de este sistema de Incluso previdencia. de los independientes. Y que por lo demás es un nicho de negocios monopólico. Claro. No hay competencia, ni siquiera se cumple un principio fundamental del capitalismo que es asegurar competencia, ¿no? Claro. Y como Previder hay otros nichos de negocio, el depósito central de valores, los fondos de administración de cesantía, ¿no? Son todos monopólicos. Wow, eso es, a mí yo no sabía, o sea, yo sabía que era como, pero yo pensé que era como estatal. ¿Cacha mi ignorancia en el tema? No es ignorancia, Alejandra. Esto se ha mantenido intencionadamente en la opacidad, ¿no? Para entender el sistema de pensiones es muy complicado. No es llegar y meterse en la página web y entender cómo va a funcionar tu pensión en el futuro. Las finanzas son opacas y el sistema de capitalización individual que se ancla en las finanzas está anclado en esta opacidad también. No es, no es una falta individual. Y esa opacidad compañera. favorece a la propiedad. Exactamente. Qué interesante el tema. Yo desconocía también que Previred era de capitales extranjeros. Yo pensé que era de Tonka. Yo insisto... Tú pensás que estabas Ese es casada. Paribet, Ese claro. es Paribet. Ya. Y es otro el robo que está haciendo. Ah, sí, hay tantos robos ¿En qué que uno se está acusado? confunde. La reforma de pensiones tiene dos componentes. Una parte es reorganizar dónde va la plata, ¿cierto? Se va a cuentas individuales, se va a un fondo común, se va a estas cuentas con redistribución, que a mí me pareció la mejor opción entre eso, pero fue sepultado por la derecha en el Congreso. Los que hablan a favor de las cuentas individuales después dicen no a las cuentas individuales cuando son cuentas que no les benefician a ellos, o sea, a los más poderosos. Pero eso es un debate. ¿Dónde va la plata? Otra cosa es cómo se colecciona esa plata. Eso es lo que ellos llaman la reorganización de la industria. Y en esa parte, que es otra batalla que nada que ver en realidad, son dos debates distintos, se podría tener dos reformas pensioneras al respecto. En la parte que es reorganización, la idea de tenerlo efectivamente completamente público, completamente estatal, es una cuestión que tiene mucho apoyo. En realidad esto de Previred, de tener, dicen porque Previred un monopolio, el Estado lo puede tener. Y eso lo dice hasta Andrés Velasco. O sea, la idea que es súper ineficiente tener las mismas que hacen las inversiones a cargo de la recaudación y toda la parte administrativa es una posición evidente en eso. Los que dicen no a eso son personas que son directamente representantes de los que hacen el trabajo ahora. No hay expertos en esto que están muy dispuestos. Pero al final, insisto, la razón por la cual Marcel está tratando de ceder en esos espacios es porque están buscando perqueñar los votos en el Congreso. Yo no veo forma en que pueden avanzar. Realmente no. ¿Así se dice, perquinear? Perquinear, como la minería del siglo XIX, Claro. así buscarlo. Perquineros que están ahí con la picota. Ninguna posibilidad. No. Yo realmente Claro, no sé. entonces, el problema es que el gobierno con esta, yo diría con este tremendo cañonazo que dio el propio Mario Marcel a la propuesta de ellos, que le echó abajo, nosotros tenemos esa opinión, que se derrumbó completamente la propuesta presentada el 7 de noviembre, lo que dejó como consecuencia una postura mucho más débil para negociar. Porque la negociación efectivamente forma parte de la política, los sindicatos negociamos, es de nuestra casi naturaleza negociar permanentemente contra... Bueno, porque tenemos diferencias, negociamos, si no tuviéramos diferencias no negociaríamos, es tan sencillo como eso. Pero claro, la pregunta que hay que hacerse, ¿qué se negocia? ¿Cómo se negocia? Y en esta materia parece razonable, a propósito de lo que decía María José, lo que se pacta fuera de nuestra frontera en el Chile Day. Claro. O sea, ¿cómo es posible que el ministro de Hacienda haya salido 3 veces este año fuera del país y justamente a discutir con los propietarios de las AFP? O que nos cuente qué fue hacer. Hay que salir para conversar con los que son los verdaderos dueños del país. Claro, pues. claro. Pero entonces que sea transparente, que sea transparente. Debería Entonces, ser transparente como, claro, como es porque- la ley del hoy. Sí, no, en un Claro. país desarrollado esto sería inadmisible, hay que decirlo claramente, inadmisible. Esto solamente puede ocurrir aquí en un país donde la izquierda particularmente, donde esta izquierda absolutamente, yo diría, mediocre, es incapaz de interpelar, porque hay un acuerdo general, y ese acuerdo es lo que expresa la mediocridad. No hagamos olita. Entendiendo como hacer olita es justamente poner algún tipo de preguntas que sean incómodas. Al contrario, la única posibilidad de hacer frente a esta derecha tan agresiva, tan intransigente, es justamente con sujetos que
yo diría, sustenten una postura que encuentre simpatía en la ciudadanía, pues. Si la ciudadanía lo que ve, lo que aprecia es que estos políticos mediocres, en su gran mayoría, hay excepciones por supuesto, pero la gran mayoría de políticos mediocres, muchos de ellos corruptos, no representan el sentimiento de la gente común y corriente, de la gente que anda en la calle, del hombre, de la mujer corriente, sencilla, que trabaja, que vive de su trabajo. Esa gente siente que se le está estafando día a día. Entonces, cuando ve que la prepotencia tiene primer plano en los matinales de la televisión, en los programas políticos, comillas, políticos, política de muy baja, de bajo nivel, los días domingos, claro, que son los mismos, pues son los mismos que están ahí. Entonces, bueno, con razón la ciudadanía toma distancia de la política. Y cuando la ciudadanía en su gran mayoría toma distancia de la política, los que ganan son los poderosos. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es el rol de Mario Marcel, pues? ¿Cuál es el rol del ministro de Hacienda? Alejar a la ciudadanía de la política. Pues si va a Estados Unidos, a Washington a discutir, como dice, de manera oscura, porque lo privado es oscuro, lo privado es secreto, sociedad anónima. Lo público es de todo, lo público es transparente. Por eso no quieren un sistema público de pensiones. Por eso quieren un sistema privado donde las sociedades anónimas sean las que operen con este tráfico de ministros, ministros que van a los directorios, después los directorios van al aparato público. Eso es lo que está en Chile. Miren, Chile es el error en materia de pensiones en todo el mundo. No hay otro sistema igual a este. Y esto quiere ser categórico. No hay otro sector, porque dice, no, si en Colombia existen las AFP, las AFORE en México, en Australia hay un sistema parecido que garantiza una... Sí, pero hay una concepción de lo público que es diametralmente opuesto a lo que ocurre aquí en Chile. Diametralmente. O sea, Chile es el error. Y la única forma de poder revertir esto es que la ciudadanía entienda que estamos en un momento complejo, difícil, que tenemos que salir a expresarnos, como lo hicimos hace 7 años atrás, un domingo 24 de julio del 2016, hicimos un plebiscito con más de 1 millón de personas en el 2017. El 2018 hicimos una iniciativa popular de norma que 45 diputados la suscribieron. De esos 45 diputados, 30 todavía siguen en el Congreso y de esos 30 parece que 3 todavía siguen con Noma AFP. Los otros ya no les gusta mucho Noma AFP. Y así ocurren las cosas en la política chilena. Entonces la gente ve lo que está en la realidad, y la realidad desgraciadamente es que estamos más mal que hace 5 años atrás, estamos más mal que el estallido, y por lo tanto tenemos que asumir la responsabilidad de salir seria y responsablemente a la calle. Como decía bien María José, a expresarnos, pues, a expresarnos. Queremos derechos, no queremos derecha, queremos derechos. Y la derecha está allá y está acá, o sea, la derecha no sale por todos lados. Me gustó. Sí. Rocío Enríquez dice, gracias a la voz de los que sobran por hacer este espacio algo más ameno. Esteban, María José, muy matea, dice. César Villalobos, los dueños de la AFP le meten miedo a la gente con AFP estatal como si fuera a ser la debacle con los dineros. Y el IPS, lo más bien que administra dineros. El Chungungo dice, lo de las AFPs fue la política pública más aborrecible de la dictadura. Eliminaron la seguridad social y privatizaron los fondos fomentando el egoísmo de las personas. Eso es bien real, ¿eh? Respecto de los ahorros. M. Garcés Vidal dice, es importante salir a la calle el 24 o 23? 23, ¿no es cierto? 23 de julio a la marcha, hashtag no más AFP. Denise F. dice, cotizaciones, la caja chica del empresariado. Y Joel Moya Morales dice, el sistema es pura integración vertical, una verdadera colusión entre los agentes económicos que manejan el sistema de previsión. Es un sistema cerrado, es un mercado concentrado y monopólico. El público que se manifiesta siempre también acá en la Muchas gracias por venir. Sobran. Muchas gracias María José y Luis. Dejamos SGC ahí. Va a quedar hasta el final del programa. A mí me gustó más. No queremos derecha. La derecha nos sale de todos lados. Sí, me encantó. Bueno, muchas gracias a Fundación Sol, que ha jugado un rol importante en entregarnos insumos, reflexiones, trabajo serio, que creo que es lo importante. Así que, bueno, muy contento de estar con... un cariñoso saludo a todos en Fundación Sol. Sabemos que pasaron un momento emocional muy duro. Muchas gracias. Así que un abrazo de parte de todos nosotros, para ustedes. Que estén muy bien.